Que Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Un saludo fraterno, estrecho a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano de Colombia con sede en Cali. Esperamos que Dios les continúe bendiciendo, que las misericordias de Dios, que su gracia siempre estén sobre su vida. También un saludo fraterno a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano de Colombia con sede en Bogotá, a todos nuestros suscriptores y a cualquier persona, amigo, familiar, conocidos y no conocidos que puedan estar viendo este video. Como siempre les decimos, esperamos en Dios que los videos que en este canal Verdad y Libertad compartimos, que las enseñanzas que en este canal compartimos, pues pueda estar siendo de bendición para la vida espiritual de cada uno de ustedes. Amados hermanos, aquí estamos y vamos a compartir un mensaje más. El título del mensaje que hoy les voy a compartir es Conscientes de la realidad espiritual. Ese es el título de este mensaje, Conscientes de la realidad espiritual. Amados hermanos, a lo largo del tiempo que llevo ejerciendo como pastor, me he hecho muchas preguntas con respecto al comportamiento nuestro como iglesia. A lo largo de ese tiempo, a lo largo de ese mismo tiempo, amados hermanos, he logrado respuestas a través de la palabra de Dios a esa pregunta que me he planteado en muchas ocasiones. Una de esas preguntas ha sido la siguiente. ¿Qué tanto yo me he preguntado a lo largo de todos estos años? ¿Qué tanto comprendemos? Ojo, no entendemos, sino comprendemos. Porque hay una diferencia entre entender algo y comprender algo. Lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero voy a hacer una pequeña explicación. Pues no es el tema hoy, de hecho hay un video que tenemos en nuestro canal donde hablamos acerca de eso. Si a ti te ponen una botella de Coca-Cola y te preguntan, ¿qué es eso? Tú sabes que es una Coca-Cola porque comprendes por la marca, por el nombre, por el color del líquido que es una Coca-Cola. Ahora, tú entiendes que es una Coca-Cola. Pero si yo te pregunto, si alguien te pregunta, ¿comprendes el proceso de ese producto? La respuesta va a ser no. Porque una cosa es que yo entienda algo, otra cosa es que yo comprenda algo. La comprensión va más profundo, va más allá de un simple entendimiento. Entonces, esa es una de las preguntas que yo me he hecho a lo largo de mi vida pastoral. ¿Qué tanto nosotros como iglesia comprendemos, amado hermano, la realidad espiritual que nos rodea? ¿Qué tanto la iglesia hoy, la iglesia contemporánea, qué tanto la iglesia de hoy comprende la realidad espiritual que nos rodea? Y como se los acabo de decir hace un momento, la respuesta a esa pregunta es que como iglesia entendemos, ojo, que hay una realidad espiritual, pero la verdad es que pocas personas dentro del cuerpo de Cristo comprenden qué es la realidad espiritual que nos rodea. Lo voy a decir en otras palabras. Dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la mayoría entiende la realidad espiritual que nos rodea, pero muy pocos comprenden y no están conscientes de esa realidad espiritual que nos está rodeando. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, vamos allí, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Qué necio, amados hermanos, es luchar contra sangre y carne cuando el enemigo real está usando simplemente la carne y la sangre para obstruir la obra del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Qué triste es ver para uno como ministro, y sé que para cualquier ministro de Dios es triste ver, a veces en nuestras congregaciones cómo los hermanos comienzan a discutir y a pelear y a cargarse los unos contra los otros, sin comprender, y ese es uno de los test que me demuestran a mí la poca comprensión que la iglesia tiene de la realidad espiritual que nos rodea. Voy a decir en otras palabras, cuando ustedes ven a un hermano en la fe peleando con otro hermano en la fe, uno ve en medio del cuerpo de Cristo cómo hermanos se cargan con otros, que porque este me dijo, que porque este me miró así, que porque este no me saludó, que este me abrazaba y hoy ya no me abrazó, que el pastor me saludaba, ya no me saludó, que el pastor por qué no llama, que el pastor por qué no está pendiente, que el pastor por qué no pregunta, y la gente se carga. Y nos cargamos como hermanos en Cristo creyendo que el enemigo es el hermano que está al lado. Y ese es uno de los test que da como resultado la ignorancia que hay en el pueblo de Dios con respecto a la realidad espiritual que nos rodea. Cuando uno ve a un hermano peleando con el otro hermano, cuando uno ve la murmuración, cuando uno ve el señalamiento en medio del cuerpo de Cristo, claramente eso demuestra el problema que la iglesia tiene, porque la iglesia no está comprendiendo la realidad espiritual. Por eso Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, tus enemigos y mis enemigos no son nuestros hermanos en la fe. Ni siquiera es el impío realmente, sino que Pablo dice aquí que hay un reino espiritual que está operando, que está ejerciendo en contra de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo y como iglesia. Entonces, repito, que necio es luchar contra sangre y carne cuando verdaderamente, amados hermanos, el enemigo que cada uno de nosotros tenemos, no es ese hermano que se sienta al lado tuyo en tu congregación. Tu enemigo no es el pastor, no es el ministro, no es la hermana que quizás un día te exhortó. Qué necio, repito, es luchar contra sangre y carne cuando el enemigo real simplemente está usando esa carne y esa sangre para obstruir la iglesia del Señor. Esta fue, amados hermanos, la equivocación que Pedro cometió cuando le cortó la oreja a Malco. Pedro pensó que iba a destruir la obra de Satanás con una simple espada. Fue el mismo error que cometió Moisés cuando mató al egipcio. Esta misma situación, amado hermano, la estamos repitiendo hoy como iglesia. Qué triste que hoy los hermanos en la fe, hoy peleamos más con nuestros propios hermanos que con el reino de las tinieblas. Eso es lo que está sucediendo hoy en el cuerpo de Cristo y eso es una situación muy triste que no debe de estar pasando. Entonces, repito, yo veo a la iglesia actuar y hacer cosas sin tener en cuenta o quizás olvidando que hay un reino de las tinieblas muy organizado. El reino de las tinieblas opera de manera muy organizada y eso a veces los hijos de Dios lo pasamos por alto. El reino de las tinieblas opera tan de manera organizada que lo podemos decir, en otras palabras, que el reino de las tinieblas opera en contra nuestra las 24 horas, los 7 días de la semana. La manera de pensar y de actuar de la iglesia hoy, amados hermanos, refleja de manera clara que no somos conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. Permítame aclararle el significado de la palabra consciente. ¿Qué decimos nosotros? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de alguien consciente? Consciente, según el diccionario, persona que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Ojo con esto, porque el título de este mensaje es Conscientes de la realidad espiritual.
qué o quién o a qué significa, qué quiere uno decir cuando uno dice esa persona está consciente, actúa de manera consciente. Estamos hablando de una persona que siente, ojo, que siente, que piensa y que actúa. Eso es importante. Que siente, que piensa y que actúa con conocimiento de lo que hace. Vamos entonces a la escritura. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a la escritura. Apocalipsis. Vamos al capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice así el texto. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Ok. Dice así el texto. Dice el apóstol Juan: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dice Juan, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ojo, aquí el acusador es Satanás. Aquí el acusador es el diablo. Y Juan dice que lo vio, y esto es una profecía, esto no se ha cumplido. Satanás todavía en este momento en el que tú estás viendo este video, en este mismo instante, Satanás está en el cielo acusándote a ti y acusándome a mí. Ya te voy a explicar de qué. Porque ha sido lanzado fuera el acusador. Esto es algo que va a pasar, pero todavía no ha sucedido. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, dice Juan, el que los acusaba delante de nuestro Dios 24/7. Aquí dice el texto, día y noche. Este texto, amados hermanos, revela un asunto, escúchenme bien esto. Este texto revela un asunto, iglesia de Dios. Amados hermanos, préstenme mucha atención, por favor. Este texto revela un asunto que hoy la iglesia está pasando por alto. ¿Qué es? Que hoy nosotros tenemos a alguien que nos está acusando delante de Dios. Este acusador tiene la función de un fiscal en un juicio. No sé, quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un juicio presencial, en un juzgado. En un juicio uno encuentra al juez, en un juicio está el secretario, la secretaria del juez, en un juicio está el fiscal, en un juicio está el acusado y está el abogado del acusado, y quizás hay unas personas presentes como jurados o asistentes de la audiencia. Ok, esta es la escena. Vamos a centrarnos en tres personajes en la escena. Entonces está el juez, está el fiscal, está el acusado y está el abogado del acusado. Para los que no entienden esta cuestión de la figura que les estoy poniendo, para que ustedes se lo imaginen, el fiscal en un juicio es el que ha recopilado pruebas para acusar, valga la redundancia, a la persona que está allí siendo acusada. Entonces, el fiscal es el que le expresa al juez, le dice al juez: señor juez, estas son las pruebas de que el señor aquí presente, fulano de tal, cometió estos delitos. ¿Qué es lo que está haciendo ese fiscal? Está acusando a la persona que está en el juicio. Pero esa persona que está ahí en el juicio, al lado tiene un abogado que lo está defendiendo. ¿Defendiendo de qué? De las acusaciones que la fiscalía, en este caso del fiscal, que el fiscal le está haciendo y le está presentando delante del juez a su cliente. Bien, esa es más o menos la escena, que es importante tenerlo claro. El mismo que acusó a Job, es el mismo que hoy nos está acusando a nosotros.
Listo, entonces vamos a ubicar a Satanás como acusador en esa escena. Lo que hace en un juzgado el fiscal es lo que hoy Satanás está haciendo en contra de nosotros, acusándonos. Pero es importante comprender algo, esto es interesante. Cuando el fiscal acusa al acusado, el fiscal lo hace en base a unas pruebas. El fiscal no le dice al juez, señor juez, yo creo que este hombre es culpable. No, el fiscal le presenta al juez pruebas refutables o irrefutables de que el acusado es culpable del delito que se le está imputando. Eso es importante comprender. Porque el mismo que acusó a Job, amados hermanos, es el mismo que nos está acusando a nosotros hoy. Pero, ¿cómo comprendemos esto? Repito, ¿por qué digo que la iglesia está pasando esto por alto hoy? Porque en un alto porcentaje, amados hermanos, de nuestra vida, lo que hacemos a diario, nuestras acciones, vivimos haciendo cosas, ojo, olvidando que hay un agente espiritual de las tinieblas allí siempre, siempre. ¿Qué fue lo que dijo pastor? Ojo, un agente espiritual de las tinieblas allí siempre, siempre. En cada acto de tu vida, sea bueno, sea malo, tenés tanto un agente del reino de la luz al lado tuyo, como un agente del reino de las tinieblas al lado tuyo. Te preguntarás, ¿qué está haciendo? Ese ente espiritual, amados hermanos, está allí presto, listo para tomar apuntes, no de lo bueno que tú hagas, sino de tus equivocaciones y de las mías. ¿De qué equivocaciones estamos hablando? Del pecado. Cuando hablo de pecado, es importante comprender que pecado es absolutamente todo lo que nosotros hagamos que vaya en contra de la voluntad de Dios. Eso es importante tenerlo claro porque algunas personas creen que pecado es solo robar, matar, adulterar, fornicar, robar, mentir, etcétera, etcétera. No, pecado es absolutamente todo lo que vos y yo hagamos que va en contra de la voluntad de Dios. Este puntico es importante que lo tengan claro. Permítanme repetirlo. Pecado es absolutamente todo, ojo, absolutamente todo lo que tú y yo hagamos que va en contra de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, eso es pecado. Voy a decirlo en otras palabras para que me comprendan mejor. Pecado es estar haciendo algo que Dios no quiere que nosotros hagamos, aunque para ti sea algo bueno. Eso es algo que la iglesia hoy pasa por alto. Entonces, siempre está allí un ente espiritual apuntando, listo, presto, para cuando vos pensés mal, no, para cuando vos actúes mal, para cuando vos hagas algo que va en contra de Dios, automáticamente ese ente espiritual toma apunte de esa equivocación que vos tuviste. Eso es algo que la iglesia pasa por alto. ¿O me van a decir que no? Sé que muy pocos que están viendo este video quizás no me están comprendiendo lo que estoy diciendo. Y lo más seguro es que nunca hayan escuchado hablar lo que ahorita mismo están escuchando. ¿Cómo así? ¿Cómo así que en cada momento en que yo me equivoco, digámoslo de esta manera, un demonio o un espíritu está allí con un librito apuntando cada equivocación que yo haga? Permíteme explicártelo de esta manera. Si Satanás es el acusador, el que nos está acusando a ti y a mí todos los días, tenemos que comprender esto. Resulta que Satanás, con todo y el poder que Dios le ha delegado, con toda y la autoridad que Dios le ha delegado a él, Satanás no es omnisciente, o sea, Satanás no conoce todas las cosas y Satanás no es omnipresente. Lo que te quiero decir es que cuando vos te equivocás, cuando vos decidís hacer algo que va en contra de Dios, en cada momento en que nos equivoquemos, en ese sentido, Satanás no puede estar allí presente, porque él no está en este ámbito, él está en el cielo preparándose todos los días para acusarte a ti, para acusarme a mí. Entonces, ¿por qué Satanás no está presente en cada momento de nuestras equivocaciones? Por una razón muy simple. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar
en todos los lugares a la vez. Dios sí lo puede hacer, porque Dios es omnipresente y es omnisciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los servidores de Satanás, llámese demonio, llámese potestad, llámese hueste de maldad, llámese principado, llámese gobernador de las tinieblas, alguno de estos entes está al lado tuyo precisamente en ese momento, siempre, 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 está siempre, desde que nos levantamos, salimos, siempre está allí preparado para cuando tú te equivoques haciendo algo que va en contra de Dios, eso va a quedar apuntado. Entonces ese ente va a la presencia de Satanás y le dice: Satanás, fulano de tal se equivocó en esto. Entonces Satanás, como acusador, como fiscal, toma ese apunte y en base a ese apunte va delante del juez, que en este caso es Dios, y le dice a Dios: Dios, esto fue lo que acabó de ser fulano de tal, y eso va en contra de tu voluntad, eso va en contra de tu santidad, esto que hizo fulano de tal, Dios, va en contra de tus principios. Eso es lo que Satanás hace. Yo le aseguro, amados hermanos, que esta escena, la mayoría del cuerpo de Cristo la pasa por alto. Por eso es que lo digo, porque la iglesia, yo personalmente veo como muchos hijos de Dios, ministros, hombres y mujeres con un grado de madurez espiritual, yo los veo actuar y haciendo cosas que claramente yo sé que van en contra de lo que Dios quiere con sus vidas, amados hermanos. ¿Y por qué lo hacen? Por esto. Porque no son conscientes de la realidad espiritual que les está o que nos está rodeando. Entonces, repito, ¿por qué estoy seguro de esto? Porque en un alto porcentaje de nuestra vida, lo que hacemos a diario, nuestras acciones, vivimos haciendo cosas, amados hermanos, olvidando que hay un agente espiritual de las tinieblas allí siempre, presto, amados hermanos, para llevar al fiscal, al acusador, a Satanás, toda la información de lo que hacemos para que éste en base a eso nos acuse delante de Dios. Y es allí, amados hermanos, donde pensamos que por ser hijos de Dios tenemos algo así como una especie de licencia para ir por la vida haciendo todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, porque es que hay un texto que dice lo siguiente. Vamos a ese texto. Ese texto está en la primera carta de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ese texto. Primera carta de Juan, capítulo 2, dice versículo 1. Ojo con esto. Dice Juan allí: hijitos míos, dice el apóstol Juan. Hijitos míos. Mire lo que dice esto. Estas cosas, dice Juan, os escribo, ojo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice Juan, ojo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la escena que el apóstol Juan está describiendo en este texto? La escena que yo les acabo de decir. La escena misma cuando Satanás está acusándote a ti y acusándome a mí de nuestro pecado. De cada cosa y de cada detalle que vos y yo hicimos que va en contra de lo que Dios quiere que vos y yo hagamos. Esta es la escena que Juan registra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, para que ustedes no les den papaya al diablo. Y si alguno hubiere pecado, entonces dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál es la función de un abogado? Desvirtuar las acusaciones de un fiscal, que en este caso es Satanás como acusador. Esta es una escena que se da todos los días en el reino de los cielos, pero vos y yo no nos damos cuenta. Esta es una escena que todos los días se da, pero la iglesia hoy en un alto porcentaje no se da cuenta. Y estoy plenamente convencido, repito, que muchos de los que puedan ver este video jamás quizás han tenido esto claro en sus vidas, que esto es una escena que pasa todos los días de nuestras vidas.
Cada vez que yo me equivoco en algo, cada vez que yo hago algo que va en contra de Dios, esa información le llega a Satanás y Satanás con esa información va delante del Padre y me va a acusar a mí de algo que yo hice que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, este texto no puede ser comprendido como si estuviera diciendo que nosotros podemos actuar como nos dé la gana porque Jesús siempre estará allí para defendernos. No, ese texto no lo puedes comprender de esa manera, porque no puedes pasar por alto las palabras al final de este texto. Y Juan dice a Jesucristo el justo, ojo, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la importancia cuando Juan dice a Jesucristo el justo? Porque es que Jesucristo, entonces vamos a ubicar a Jesús en esa escena. Jesús en la escena del juzgado es el abogado que está sentado al lado tuyo, dispuesto, presto para defenderte. Pero este abogado es justo, no es un abogado corrupto como los abogados que conocemos. No es un abogado corrupto. Este abogado es justo. Y la justicia de este abogado es que si vos pecas, si vos la cometés delante de Dios, Él está allí para defenderte. Pero lo que este abogado justo le dice al Padre, en otras palabras, es: Padre, no lo condenes, porque acuérdate, Padre, que, y es un decir, ¿no? No es que al Padre le haya olvidado el sacrificio de Cristo en la cruz, pero es para ponerles la escena. Entonces, este abogado es justo, no es un abogado impío, no es un abogado corrupto, como los abogados que conocemos. Este abogado es un abogado justo. Entonces, este abogado le dice al Padre: Padre, no lo condenes porque yo pagué por su pecado. Pero, Padre, su pecado trae una consecuencia. Y por eso es que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y hay algo que tenemos que comprender nosotros como pueblo de Dios, es que vos y yo podemos pecar y podemos ir en arrepentimiento delante de Dios y vamos a recibir perdón, pero por cada pecado que hagamos hay una consecuencia. Entonces, este abogado justo le dice al Padre: Padre, no lo condenes porque yo pagué en la cruz del Calvario por su vida, por su alma. Pero entonces entiendo, Padre, parafraseando lo que puede pasar allí, entiendo, Padre, que él debe pagar la consecuencia por su pecado. Y entonces es allí donde sucede algo que voy a decir y espero me comprendan. Y si alguien no me comprende, pues simplemente me deja su pregunta en la barra de comentarios que yo con mucho gusto le voy a responder. Ahí es donde sucede algo que pocos comprenden, y es que las consecuencias de nuestros pecados las administra Satanás. Alguien se va a preguntar: a ver, ¿cómo así? ¿Qué es lo que este hombre acaba de decir? Vuelvo y lo repito. Las consecuencias de nuestros pecados son administradas por Satanás. ¿A qué me refiero? Nada malo procede de Dios. No hay nada que Dios haga, no hay nada malo que Dios haga en contra de nosotros. Pero las consecuencias del pecado, quien las administra es Satanás. Me explico. Cuando el rey David pecó, Dios lo puso a escoger cuál fuera su consecuencia de su pecado. Y resulta que la consecuencia del pecado de David fue la muerte de sus hijos, hubo muerte en su familia, odio, rencor, rencilla. Y te preguntarás: ¿quién fue el que puso ese odio, esa rabia entre sus hijos? Obviamente no fue Dios quien lo hizo, fue Satanás. Por eso te digo que las consecuencias de nuestro pecado son administradas por el mismo Satanás. Y esto es algo que no lo podemos pasar por alto. Cuando alguien va en contra de la voluntad de Dios y las cosas comienzan a salir mal, una consecuencia de un pecado puede ser el desempleo. ¿Y quién produce ese desempleo? Satanás. Una consecuencia del pecado puede ser una enfermedad, una consecuencia del pecado puede ser una catástrofe, una situación familiar difícil. ¿Quién administra eso? ¿Quién es el que desarrolla esa circunstancia? Satanás, con el permiso de Dios. Para que les quede un poco más claro, acuérdense de la historia de Job. ¿Quién administró la sarna? ¿Quién administró los accidentes y las catástrofes en la vida de Job? Satanás. Y lo hizo bajo el permiso de Dios. Recuerden que Dios le dijo: toca su carne, pero no toque su vida. ¿Qué fue lo que Satanás hizo? Administró algo en contra de Job con el permiso de Dios. Ojo que esto es una situación que no podemos pasar
por alto. Vamos ahora al capítulo 1 de la primera carta de Juan, Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. Versículos 5 al 9 dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice Juan, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, dice Juan, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire pues bien cómo Juan cita cómo es que funciona la abogacía de Jesús a favor nuestro. Cuando Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no hace referencia a la sangre como sustancia, sino que hace referencia a su carácter, a lo que ella representa para el Padre, para el Padre en un juicio. Y esto lo digo porque hay muchos hermanitos hoy que tristemente están divagando en una ignorancia terrible, donde dicen atrocidades como yo he visto mucho en mi muro en el Facebook, como hermanos en la fe haciendo referencia al coronavirus dice, ay no, la sangre de Cristo tiene poder, como si la sangre de Cristo hubiera sido derramada para, para que el coronavirus no tocara de alguna manera nuestra vida. No, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, no sirve para ungir carros, para ungir vehículos, no sirve para decirle a tu hijo por la mañana antes de irse al trabajo, mío, lo cubro con la sangre de Cristo para que me le vaya bien. No, eso es una cosa absurda que hoy pasa en el pueblo de Dios. La sangre de Cristo fue derramada única y exclusivamente para el perdón de tus pecados y para el perdón de los míos. Entonces note Juan aquí en el verso 7 cuando dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ojo, si andamos en luz, como Él está en luz, porque es que Él es un abogado, Él es un abogado, pero un abogado justo. Por eso dice Juan, pero si andamos en luz correcta, ¿qué es andar en luz? Es que mi vida y tu vida esté alineada con los propósitos y la voluntad de Dios, no con los tuyos. Eso es andar en luz. Andar en luz equivale a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero si andamos en luz, dice Juan, como Él está en luz, como Él vivió y vive su vida conforme a los parámetros del Padre, en ese contexto, dice Juan, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo allí, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, vuelvo y repito, cuando Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Juan no está haciendo referencia a la sangre como sustancia, sino que Juan está haciendo referencia al carácter de la sangre, a lo que la sangre de Cristo representa para el Padre en un juicio, en un juicio en contra tuya, en contra mía, o en un momento donde Satanás no se está acusando delante del Padre. Verso 8. Dice ahí el versículo 8. Eh, verso 8, sí. Dice ahí el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo aquí, amados hermanos. La palabra confesar, ojo aquí, la palabra confesar significa reconocer. Confesar el pecado significa decir lo mismo respecto a lo que Dios dice que es pecado. Si esto no sucede en la vida del acusado, el acusador gana el derecho de intentar moverte el piso y es allí donde Satanás le ha tomado ya ventaja a muchos. ¿Por qué? Porque una cosa Una cosa es yo entender que estoy pecando, otra cosa es confesar mi pecado. Por eso aquí el texto dice, ojo, si confesamos nuestros pecados, solo en ese contexto, dice aquí
el versículo 9. Ojo, si confesamos nuestros pecados. Ojo, es en este contexto, es en esta realidad, en esta situación, porque la palabra aquí confesar significa reconocer. ¿Y qué es reconocer? ¿Qué es reconocer, amados hermanos? Reconocer es confesar el pecado. Confesar el pecado significa decir lo mismo respecto a lo que Dios dice. O sea, es lograr alinear mi vida, cuando yo alineo mi vida a la voluntad de Dios, a los principios de Dios. Lo que Dios llama pecado, lo que Dios comprende como pecado, yo lo comprendo como pecado. Entonces, si esto no sucede en la vida del acusado, repito, el acusador gana el derecho de intentar moverle el piso a ese acusado. ¿Por qué? Porque no ha reconocido su pecado. Y es allí, repito, donde Satanás le ha tomado ya ventaja a muchos. ¿Por qué? Porque muchos viven por ahí haciendo con sus vidas todo lo que va en contra de la voluntad de Dios sin ni siquiera reconocerlo. Ustedes saben, amados hermanos, cuántos de nosotros andan por la vida haciendo cosas, pensando en contra de la voluntad de Dios, actuando en contra de la voluntad de Dios, tomando decisiones que van claramente en contra de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Muchos viven por ahí haciendo con sus vidas todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, ojo, sin ni siquiera reconocerlo. Y es allí donde al no haber un reconocimiento del pecado, no hay perdón. Y al no haber perdón de pecado, entonces el que nos acusa gana ventaja en contra de nosotros. Ese es el punto, amados hermanos. O sea, voy a decir en otras palabras, muchos andan por ahí haciendo con sus vidas todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, ojo, sin ni siquiera reconocerlo. O sea, creyendo que lo que están haciendo está bien. Hay gente que está gastando su dinero en cosas que no tiene que gastar. Hay gente que está gastando su dinero en, en haciendo compras que no deben hacer. Hay gente que se está endeudando, adquiriendo deudas que no deben adquirir, deudas que les van a quitar la paz, deudas que van a traer problemas, deudas que los van a apartar de su congregación, deudas que los van a apartar de su trabajo ministerial. Otros están gastando su dinero. ¿Cuántas hombres y mujeres gastando su dinero en cuestiones de belleza como cirugías plásticas, etcétera, etcétera, amados hermanos? ¿Cuántos hoy se están saliendo del lugar donde Dios los puso? ¿Cuántos hoy renunciaron a hacer lo que Dios les dijo que hicieran? Muchos. Y lo están haciendo y no están reconociendo que lo que están haciendo es malo, está mal delante de Dios. Y por eso es que el enemigo gana ventaja. Y por eso es que a veces cuando, yo sé que a todos nos ha pasado, por eso es que cuando vos te hallás, que vas en contra de la voluntad de Dios, vos reconoces, y como lo decimos aquí en Colombia, coloquialmente, por donde metemos la cabeza, por ahí nos dan duro. Todo lo que comenzamos termina mal. Todo lo que comenzamos a hacer creyendo con la esperanza de que nos va a ir bien siempre, termina yéndonos mal. Pero nadie se pregunta por qué. Nadie se pregunta por qué, amado hermano. Esto es vivir sin ser conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, dice lo siguiente. Ojo aquí. Dijo también el Señor, Simón, Simón, ojo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ojo, el os aquí del versículo 31 es plural. Satanás quería tener a todos los discípulos para zarandearlos. Todos abandonarían a Jesús y de hecho lo hicieron y huyeron. Y Pedro le iba a negar 3 veces. Sin embargo, el Señor oró especialmente por Pedro para que él confirmara a los otros discípulos. Jesús, amados hermanos, estaba consciente, escuchen bien esto, de la guerra espiritual que en ese mismo instante se estaba librando tras bambalinas
en contra de todos los discípulos, en contra de Pedro, pero Pedro no estaba consciente de esa realidad espiritual. Lo que Jesús pudo ver, ¿qué fue lo que Jesús vio? Jesús vio la escena en el cielo donde Satanás va al Padre y le dice al Padre, permíteme zarandear, permíteme moverles el piso a los discípulos de tu hijo. Esa escena Jesús la vio. Y esa escena es la que Jesús le transmite a Pedro y dice, Pedro, en este momento, parafraseando, Pedro, en este momento en el cielo está pasando esto. Satanás os ha pedido para zarandearlos. Pero yo voy a orar para que vuestra fe no falte. Ojo, Pedro no tenía conocimiento de que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Satanás quería aplastar y derrotar a Pedro. Satanás desea, amado hermano, que durante el proceso de zarandeo no quede trigo. Porque zarandear es tomar las espigas y moverlas violentamente. Y cuando vos moves una espiga de trigo violentamente, el trigo cae y queda la espiga. Por eso es que te digo, Satanás desea que durante ese proceso de zarandeo el trigo no quede en la espiga. El acusador quiere que todos sean llevados por el viento. Dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti. Ojo lo que Jesús les dice aquí. Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, escuche lo que dijo Pedro, en un estado de inconsciencia de la realidad espiritual que lo rodeaba, perdón. Pedro le dice a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto es lo que a veces decimos de manera fácil cuando no somos conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. Pedro no mintió conscientemente aquí. Más bien no era consciente de la realidad espiritual y de la guerra espiritual que Jesús podía ver. Pedro solamente podía ver lo que él sentía en ese momento y en ese momento se sintió quizás muy valiente. Ojo, hermanos, depender en cómo te sientes en un determinado momento no es fundamento estable. Pedro se sintió valiente en ese momento, pero pronto se sentiría intimidado ante una humilde mujer y le negaría a ella conocer a Jesús. Verso 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús le dijo a Pedro, amados hermanos, la verdad acerca de él mismo y de la situación. No para desanimarlo, amados hermanos, sino para hacerle saber que hay una realidad espiritual y una guerra espiritual de la que Pedro no era consciente. Voy a decirlo así, esto que le pasó a Pedro aquí es exactamente lo que le pasa a muchos dentro de la iglesia ahora. No podemos seguir viviendo sin ser conscientes, amado hermano, de la realidad espiritual que nos rodea. De esa realidad espiritual que nos rodea. Esa escena, esa situación espiritual que sucede 24/7, las 24 horas, los 7 días a la semana, los 12 meses del año, el reino de las tinieblas siempre está operando. Y termino diciéndoles esto, amados hermanos, a todos los que me están escuchando en este momento. Tengamos cuidado, porque así como hay un ángel enviado por Dios al lado tuyo, siempre tomando apuntes de lo que haces, porque por cada cosa que hacemos, hay alguien que está tomando apuntes. Voy a decirlo de otra manera. Siempre al lado nuestro, créanlo o no, entiéndanlo o no, esto es una realidad. A un lado tenemos a un enviado de Dios para apuntar lo que hacemos, pero al otro lado tenemos un enviado de Satanás que también está allí para apuntar lo que hacemos. Sustento bíblico para esto que les estoy diciendo en el libro de Apocalipsis habla que cuando se dé el juicio del Señor, cuando me habla tanto del trono blanco, que es el juicio para condenación, y cuando me habla la escritura de
del tribunal de Cristo, que es el juicio que Dios va a establecer sobre su iglesia para recompensa, no es un juicio para condenación. El juicio del gran trono blanco sí es para condenación. eh, Se van a abrir unos libros y dice el texto, y entre ellos el libro de la vida. Entonces no solamente es el libro de la vida, dice que se van a abrir unos libros y se abrieron los libros. Y te tenés que preguntar qué es lo que hay escrito en esos libros. Y lo que hay escrito en esos libros son tus acciones y las mías. Eso es una realidad espiritual, iglesia. Cuando ustedes hacen algo que van en contra de Dios, automáticamente esa acción que tú hiciste queda apuntada a como ese ente espiritual termina ese apunte, automáticamente va y le presenta ese dato a Satanás como acusador, y Satanás en base a eso va y te acusa delante del Padre. Eso, repito, es una situación que se da todos los días de nuestra vida y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Espero en el nombre del Señor que este mensaje les sea de bendición para todos ustedes y tengan en cuenta eso. Seamos conscientes de la realidad espiritual que nos rodea para que no nos equivoquemos. Que el Señor les continúe bendiciendo hasta una próxima oportunidad.